Y hoy la meditación va a estar en Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. Marcos 9, del 14 al 29. Y hoy vamos a hablar, el tema de la meditación es la falta de fe, que es algo muy común. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la falta de fe. Y dice así esta palabra. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que ese espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Y Jesús respondió: esta clase solo puede ser expulsada con oración. Así es que tenemos aquí varios ejemplos de incredulidad y la pregunta es muy fácil decir que creemos que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que nos ha salvado de nuestros pecados, pero cuando enfrentamos una situación adversa, cuando enfrentamos algo que parece más difícil de lo que pensamos que nosotros podemos soportar, o cuando nosotros estamos fuera de control porque enfrentamos una situación que sabemos que no tenemos el poder para controlarla o para cambiarla o para resolverla. Cuando enfrentamos ese tipo de circunstancias en nuestra vida, ¿qué pasa con nosotros? Nos llenamos de temor, buscamos que alguien en esta vida nos solucione los problemas, nos deprimimos, estamos enojados. ¿Cómo reaccionamos cuando la vida no funciona como queremos? En este texto tenemos a Jesús que en el Evangelio de Marcos, esta historia viene después de que Jesús ascendió al monte y se transfiguró delante de los discípulos y estaba ahí con Moisés y con Elías, y venían bajando del monte, venían hablando de varias cosas importantes, y entonces se encontraron con esta multitud de personas que estaban discutiendo, esta multitud con los maestros de la ley. Y cuando la multitud vio a Jesús, se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Y Jesús les preguntó: ¿por qué discuten? Y un hombre de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno y que lo hace que no pueda hablar. Y siempre ese espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno. Entonces, este hombre tiene un problema, un gran problema. Este hombre realmente está enfrentando algo que va más allá de sus fuerzas. Seguramente esto, como lo vemos más adelante, le ocurre al muchacho desde que era pequeño. Entonces, imagínense una vida de tormentos, una vida atormentada por un espíritu maligno,
algo que muchas personas piensan que es una epilepsia, pero sabemos que esto era realmente una posesión demoníaca. Y entonces el hombre está desesperado, el hombre está realmente enfrentando una situación que no tiene control sobre ella, y ha venido a pedirle a los discípulos de Jesús que expulsaran al demonio. Y entonces dice, pero no pudieron hacerlo. Dice el versículo 19, Jesús les dijo, gente sin fe. Y esto se está refiriéndose a los discípulos que no pudieron liberar al muchacho del demonio. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. ¿Hasta cuándo tendré que ayudarlos? ¿Hasta cuándo me necesitarán? ¿Hasta cuándo van a comprender que deben de tener fe, que tienen que tener confianza en mí? Eso es lo que les está diciendo Jesús a los discípulos. ¿Hasta cuándo van a entender que deben de confiar en mí? Y esa es una palabra que me llega a mí en lo personal. Jesús me tiene que decir a mí constantemente, ¿hasta cuándo vas a confiar en mí, Víctor Cruz? ¿Hasta cuándo vas a tener confianza en mí? ¿Hasta cuándo vas a dejar de preocuparte por el futuro? ¿O hasta cuándo vas a tener miedo? ¿O hasta cuándo vas a estar frustrado o enojado con las circunstancias que no son de acuerdo a lo que tú quieres, que cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Cuándo vas a confiar en mí? Ese es el gran desafío que yo, por lo menos en lo personal, tengo, y era el desafío que tenían los discípulos de Jesús. Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Así que le llevaron al muchacho a Jesús, y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y este hombre es muy sincero. Este hombre no quiere quedar bien con Jesús, ni entiende muy bien quién es Jesús. Por eso le dice, ayúdanos si puedes, ¿no? Entonces vemos una petición de una persona desesperada, pero de una persona que no conoce el poder de Dios, de una persona que no conoce realmente la salvación de Dios todavía. Y entonces pues se refiere a Jesús, piensa que Jesús pues es un maestro común, y obviamente que seguramente ha oído de Jesús, porque pues viene a pedir que ayuden a su hijo, y se lo trajo a Jesús, pero realmente no entiende con quién está hablando. Entonces Jesús le dice, ¿cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Hay dos cosas que me encanta que dice este hombre. Número uno, dice, ten misericordia de nosotros. Qué precioso es llegar a la conclusión de que necesitamos de la misericordia de Dios. Y ese hombre, aunque no entendía muy bien quién era Jesús, había llegado al punto de entender que necesitaba la misericordia de Dios. A veces venimos y oramos y decimos, necesito que sanes a mi tía que está mal de la vesícula, necesito que mi vecino tenga trabajo, necesito que fulanita sane, necesito esto, necesito el otro. No está mal pedir esas cosas, y lo hemos dicho 1000 veces aquí, pero ¿cuándo oramos pidiendo misericordia por nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor que necesitabas de su misericordia? ¿Cuándo fue la última vez que viste tu necesidad espiritual, tu condición miserable, y dijiste, necesito de tu misericordia para que pueda yo soportar esta prueba, necesito de tu misericordia para que pueda yo cambiar mi actitud, necesito de tu misericordia para que sigas trabajando en mi vida, usando estas circunstancias que no me gustan, pero necesito de tu misericordia, Señor? A veces nuestras oraciones son, y se los he dicho muchas veces, como las oraciones de los paganos que describe Jesús en el Sermón del Monte, que piden trabajo, salud y todas esas cosas. Está bien, no es pecado pedir esas cosas, pero si es lo único que pides a Dios y nunca pides de su misericordia, creo que es algo que tenemos que cuestionarnos. Pero este hombre pide misericordia, y luego además dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Sí creo,
pero no sé si creo lo suficiente. Esto es algo muy importante que nos debe llevar a contemplar la bondad, la misericordia del Señor, porque el Señor recibe a personas con falta de fe. ¿Cómo podemos saber que tenemos una fe perfecta, una fe que no falla? Gracias. ¿Cómo podemos saber que tenemos una fe digna de nuestro Dios? Fíjense, estoy diciendo, ¿cómo creemos o pensamos que tenemos una fe digna de nuestro Dios, digna de su santidad, digna de su bondad, digna de su misericordia? Este hombre hace una reflexión y dice, sí creo, pero tal vez no creo lo suficiente, pero tal vez no tengo la fe que debería de tener en ti. Y creo que eso también nos debe llevar en esta noche a preguntarnos, no solamente si tenemos dudas o si fallamos en tener fe, pero también si tenemos la calidad de fe que deberíamos de tener. Pero aquí es donde viene lo maravilloso de nuestra fe, del Evangelio, de las buenas noticias que tenemos en Cristo, de esa obra maravillosa hecha por Jesús, que puede hacer posible para nosotros tener hoy comunión con el Padre a pesar de los defectos de nuestra fe, a pesar de los defectos de nuestra confianza, que muchas veces fallamos en confiar aún en esa salvación que tenemos, aún en que Dios nos escucha, aún cuando nuestras oraciones son defectuosas, egoístas, tenemos cabida en la misericordia del Señor. Hay cabida para nosotros en su bondad. Entonces, creo que estas palabras de este hombre son palabras que nos deben de ayudar a reflexionar en cómo Dios en su misericordia es capaz de recibir a personas como nosotros y a personas como ese hombre, que sin entender precisamente con quién estaba hablando, clama por su misericordia y le dice, ten misericordia de nosotros. Y también le dice, no sé si mi fe es la fe que se requiere para recibir algo de ti. Y cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Qué precioso es que el Señor Jesús nos da testimonio de una nueva vida a pesar de esa fe defectuosa que tenemos o de nuestra falta de fe. Deberíamos de avergonzarnos de nuestra falta de fe, sí, deberíamos de arrepentirnos de nuestra falta de fe, sí, pero lo precioso del Evangelio es que a pesar de que sentimos dolor por nuestra falta de fe o las deficiencias de nuestra fe, sin embargo sabemos que a pesar de eso somos amados por pura gracia. No eres amado porque tienes una fe digna del Salvador que es Cristo Jesús. Yo no soy amado porque tengo una fe digna de ese Salvador precioso que es Cristo Jesús. No, es la gracia de Jesús que opera aún en esa fe defectuosa que yo tengo. Y la fe que tengo, tenemos que recordar que la fe que tenemos es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces, aquí hay algo que debemos de aquilatar y que debemos de valorar mucho, que el Señor Jesús nos da testimonio delante de este mundo, nos da testimonio de que está con nosotros a pesar de nuestra fe defectuosa, y así le dio testimonio delante de toda la gente a los que estaban ahí, al padre del muchacho, de que podían confiar en él. Y dice, más tarde cuando Jesús se quedó a solas en casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús respondió, esa clase solo puede ser expulsada con oración. En la Nueva Traducción Viviente dice solamente con oración, y en la versión Reina Valera y otras versiones dice con oración y ayuno. Aquí es donde falló la fe de los discípulos. Recuerden ustedes que Jesús les había dado autoridad a los discípulos para que liberaran a personas que estaban endemoniadas y que hicieran varias cosas cuando salían a predicar. Entonces, los discípulos no tenían que hacer oración y ayuno, simplemente reprendían a los espíritus inmundos como lo hacía Jesús. Pero Jesús
realmente les reclama y les dice, ¿por qué se rindieron? Es decir, si ustedes reprendieron al demonio y el demonio no salió, ¿por qué no siguieron? ¿Por qué no lo pidieron al Padre? ¿Por qué no oraron? ¿Por qué no perseveraron? ¿Por qué no continuaron adelante? Ese era el problema, ese es el problema de la incredulidad de los discípulos, que simplemente reprendieron al demonio, el demonio no salió, pero no insistieron, no continuaron, no le pidieron al Padre, no tuvieron la confianza de decir tenemos que perseverar. En mi caso, yo he pedido por muchas cosas durante muchos años, por ciertas cosas, y muchas veces Dios ha tardado mucho tiempo en cumplir esas promesas, o no esas promesas, más bien en responder a mi oración de acuerdo a como yo le he pedido algo a Dios. Y entonces muchas veces he tenido que perseverar en esa oración. De hecho, Dios me permite aún en este tiempo de mi vida tener que perseverar en oración por cosas que todavía no me ha respondido Dios. Muchas cosas que he pedido ya las he recibido, las he disfrutado, he visto su mano amorosa sobre mí, pero hay muchas cosas que el Señor todavía no me ha respondido. Y entonces, ¿qué vamos a hacer porque no nos responde Dios todavía? Vamos a simplemente decir, no, pues no pudimos, no, pues esto no se dio. Tal vez lo que Dios quiere que hagamos también es que insistamos y pidamos y pongamos nuestra confianza en la bondad de Dios y que tengamos esa esperanza cada vez que nos acercamos a Él, de que aunque todavía nuestra respuesta no la hemos recibido como la esperábamos, que sigamos insistiendo. El Señor Jesús mismo dio ese ejemplo de aquella viuda que venía con el juez injusto y que le pedía que le hiciera justicia, y le pedía que le hiciera justicia, y le pedía y le pedía y le insistía. Y dice, y era un juez injusto, era una persona mala, tal vez era un juez corrupto, pero dijo el juez, ay, ya me cansa esta mujer, entonces voy a darle lo que necesita, porque ya estoy fastidiado de que me insista tanto. Y Jesús nos dice, si las personas malas saben dar buenas cosas, ¿cómo su Padre Celestial, que es bueno, no les dará todas las cosas si piden de acuerdo a su voluntad? Entonces nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos que lo que pedimos es algo legítimo, sabemos que no estamos pidiendo cosas tontas, absurdas, banales, estamos pidiendo por nuestra nación, pedimos por nuestro gobierno, pedimos por la salud de los enfermos, pedimos por necesidades que tenemos personales, pedimos por la conversión de diferentes personas, pedimos por la vida espiritual de nuestra iglesia, de los matrimonios. Entonces, entendemos y sabemos que lo que pedimos es legítimo, porque pedimos de acuerdo a la palabra de Dios, pero no nos cansemos de hacerlo. Insistamos, vengamos ante el trono de la gracia cada semana, cada día, y pongamos nuestras peticiones delante de Dios. Y a pesar de nuestra deficiencia, y recordemos que a pesar de nuestra deficiente fe, la gracia de Dios alcanza para cubrir aún los defectos de nuestra fe. Así es que con esa confianza, vengamos al Señor y oremos hoy. ¿Les parece bien?